Muy buenos días, hermanos. De todos los temas que un pastor o un predicador puede predicar, uno de mis favoritos, hermanos, unos que me da mucho ánimo, es el tema sobre la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque es por la sangre de Cristo que tenemos muchas cosas en nuestra vida. Lo que tenemos usted y yo, lo que tenemos en Cristo, es por el hecho que Cristo se sacrificó a sí mismo por nosotros y derramó su sangre para nosotros. Entonces, hermanos, me gustaría empezar hablando de algunas cosas que podemos ver que tenemos hoy en día por la sangre de Cristo. Por supuesto, está hablando este mensaje principalmente a los que ya tienen a Cristo como Salvador, los que están confiando en Él. Y los que tienen la salvación por medio de Él. Pero mira lo que dice aquí en la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19, hablando de la sangre de Cristo. Y yo creo que va a ser de bendición. Amén. Entonces la Biblia dice así en versículo 18 y 19. 18 dice así: sabiendo que fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el segundo parte del segundo lugar donde estuvimos leyendo, en el versículo 19, dice que somos redimidos por la sangre preciosa. Amén. De Cristo, la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, tenemos que recordar esto, hermanos. Es por la sangre de Cristo que vamos a llegar al cielo. Es por la sangre de Cristo que tenemos esta esperanza, que cada mañana podemos agarrar esta esperanza que tenemos y podemos encontrar ánimo para seguir adelante. ¿Por qué? Porque lo que tenemos usted y yo es la sangre preciosa de Cristo en nuestras vidas. Amén. Hermanos, todo el mundo está creyendo en algo. Hay gente que tiene su fe puesto en diferentes cosas. Puede ser que tiene su fe puesto en una iglesia, que tiene su fe puesto en un santo. Puede ser que tiene su fe puesto en una carrera o que tiene su fe puesto en un gobierno, un país. Hermanos, de todas las cosas, esas cosas van a pasar. Esas cosas no duran para siempre. Pero una cosa que es para siempre es la sangre de Cristo. Y estoy agradecido con mi Dios que mi esperanza está en el hecho que Cristo derramó su sangre por mí, amén, y también por usted. Y si está mirando este video y no tiene la seguridad de su salvación, que todavía tiene dudas y dice, pues, hermano Brian, yo quiero estar seguro que soy salvo, yo quiero tener esta confianza de que habla, pero en verdad no tengo esta confianza. La razón, hermanos, es porque hay algunos que están confiando en varias cosas cuando necesitan llegar al momento de entender que Cristo es suficiente. Amén. No solamente que Cristo es suficiente, pero la sangre de Cristo es suficiente. ¿Para qué? Vamos a ver algunas cositas rápido que tenemos usted y yo, si tiene a Cristo como su Salvador, que tenemos por medio de la sangre de Cristo. Número uno, por la sangre hay, número uno, perdón de pecados. Amén. Tenemos el perdón de pecados y, hermanos, eso es algo que me da mucho ánimo sabiendo, hermanos, porque la mera verdad, hermanos, es que yo no soy perfecto. Yo tengo pecados en el pasado, yo tengo pecados tal vez en el futuro, yo creo, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, pero una cosa que yo puedo tener que me da mucha confianza es el hecho que por la sangre de Cristo sí hay perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces, quiero leer unos versículos en Efesios capítulo 1, versículos 5 y, hasta 7. 5 hasta 7. Dice la palabra de Dios así: habiéndonos
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, en el versículo 7 está diciendo muy claramente que tenemos redención. ¿Qué significa redención? Esta habla de la salvación. Estuvimos perdidos, estuvimos en rumbo al infierno, pero tenemos redención o hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, de lo que dice en el versículo 7. Y luego dice ahí que la remisión del pecado. Hermanos, yo puedo seguir adelante en mi vida sabiendo que yo tengo mis pecados perdonados. Hermanos, hay gente que no reciben el perdón de Cristo, que no reciben esta promesa de fe. ¿Por qué? Porque no creen que la sangre de Cristo es suficiente. Y hermanos, cuando usted y yo llegamos al momento de entender que la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo maldad, amén, y que podemos estar limpios delante de Él, no porque somos tan buenos, pero por la sangre de Cristo somos limpios, amén. Ese, hermanos, nos puede ayudar a seguir adelante. Hermanos, yo, si fuera posible, y gracias a Dios, no es algo que tenemos que hacer, amén, porque la Biblia dice que podemos confesar nuestros pecados directamente al cielo, a nuestro Padre Celestial. Yo no tengo que confesar mis pecados a otra persona, amén, pero yo puedo confesar mis pecados directamente a Dios. Pero si fuera posible, o si fuera necesario, de confesar mis pecados públicamente, todos mis pecados, los más feos de mis pecados, a mis hermanos, yo me quedaría con mucha vergüenza. Amén. Pero gracias a Dios, todos mis pecados son borrados. Amén. Todos mis pecados son limpiados. ¿Y por qué? Por la sangre de Cristo. Amén. Es la sangre de Cristo que me limpia. Y es la sangre de Cristo que Dios está ofreciendo. Si está mirando este video y no tiene la confianza que eres salvo, que no tiene la confianza que sus pecados son borrados por la sangre de Cristo, entonces le invito hoy mismo de recibir a Cristo. Hoy mismo de poner toda su fe y confianza en Él, sabiendo que Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y Él es el único que nos puede perdonar. Él es el único que nos puede llevar al cielo. Amén. La Biblia declara que todos somos pecadores. ¿Ok? Entramos en este mundo con manchas de pecado. Todos entramos a este mundo con manchas, pero gracias a Dios la Biblia nos enseña que Cristo nos puede limpiar. Amén. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 dice, déjeme leerlo rápido porque no quiero decirlo mal, ¿ok? Apocalipsis, déjeme leer ese versículo 7, versículo 14. Dice la palabra de Dios así. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí en el cielo estamos mirando un grupo, una gran multitud de gente que tienen ropa blanca y ahí dice que esos son los que han lavado su ropa, que luego dice que en la sangre de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, si vamos a llegar al cielo, solamente va a ser por la sangre de Cristo. Amén. Entonces necesitamos confiar en el hecho que Cristo derramó su sangre por nosotros, ¿ok? Entonces, déjenme seguir adelante. La segunda cosa, por la sangre de Cristo hay, número 2, vida nueva. Tenemos vida nueva en Cristo. Por la sangre de Cristo.
Amén. Ese quiere decir, vida nueva quiere decir que es una vida diferente. Amén. Que debemos ser diferentes. Si estamos en Cristo, y si estamos en Cristo, si tiene a Cristo, entonces ya somos nuevas criaturas, como nos dice ahí en 2 de Corintios. Pero quiero leer un versículo otra vez en Apocalipsis, capítulo 1. Quiero leer versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios así. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre, jamás. Amén. Algo muy bonito aquí. Dice, nos amó. Luego dice, nos lavó. Y en versículo 6 dice, y nos hizo. Amén. Entonces, nos amó, nos lavó y nos hizo. ¿Nos hizo qué? Ahí dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Espiritualmente hablando, somos reyes y sacerdotes hablando en la vida espiritual. Y hermanos, esa es una gran bendición. Pero ¿cómo es que podemos llegar a este momento? Versículo 5 termina diciendo, nuestros pecados, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Amén. Otra vez llegamos a la sangre. Hay poder, hermanos, en esta vida de vivir una vida santa, una vida que refleja el amor de Cristo, una vida que refleja el hecho que Dios está obrando en su vida. Ahora, yo siempre digo porque hay algunos hermanos que se ponen tristes porque batallan contra el pecado y a veces tienen unos días buenos y unos días malos y dicen, no, pero pastor, ¿cómo? Hermanos, necesitamos entender que la Biblia no dice que las cosas van a ser fácil. Amén. Pero nos dice que sí tenemos la victoria. Nos dice que sí podemos despertar por la mañana pidiendo la victoria y podemos acostarnos por la noche diciendo gracias, Señor, por la victoria. Amén. Entonces, hermanos, pero todo esto viene a través de la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo que obra en nosotros. Es la sangre de Cristo, ya mencionamos que es la sangre de Cristo que nos perdona. Pero número 2, es la sangre de Cristo que nos da vida nueva. Amén. Por la sangre de Cristo tenemos la vida nueva. ¿Ok? Número 3. La sangre de Cristo, o por la sangre hay, número 3, comunión con Dios. Amén. Yo tengo el privilegio de hablar con el Dios Todopoderoso. Si eres cristiano, si eres hijo de Dios o cristiana, si es hermana, hermano, en la fe, está confiando en Él, también tienes el privilegio de comunicar, de tener comunión con Dios. Comunión con Dios. Comunión es una palabra diferente que hablar. Pues por supuesto, cuando tenemos comunión con Dios, estamos hablando con Dios y podemos hablar y escuchar. Amén. Pero comunión quiere decir algo más íntima. Amén. Que Dios, podemos hablar con Él, podemos traer nuestras peticiones delante de Él, podemos llevar nuestras cargas a sus pies y podemos hablar con Él. No solamente durante el tiempo de devocional que tienes ahí por la mañana o por la noche, yo no sé cuándo tienes su tiempo con Dios, pero todo el día podemos tener comunión con nuestro Dios. ¿Y por qué podemos tener esta comunión? Por la sangre de Cristo. Déjame leer otro versículo en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. El libro de Hebreos fue escrito a los cristianos hebreos, a los cristianos judíos,
Y ellos entendieron lo del templo del Antiguo Testamento, que había un lugar del Santísimo, un lugar donde podían, bueno, nada más el sacerdote, el sumo sacerdote tenía el derecho de entrar a la presencia de Dios. Y ahora podemos encontrar que el autor de Hebreos está diciendo que ahora en Cristo tenemos el privilegio, a través de la oración, tenemos el privilegio de tener comunión y entrar a la presencia de Dios, el lugar santísimo. Eso quiere decir con la presencia de Dios. Cada vez, hermanos, cuando apagamos el mundo, cuando apagamos la televisión, apagamos el radio, que apagamos la computadora, el celular y abrimos la palabra de Dios y encontramos que hay silencio. Y abrimos la palabra de Dios y empezamos a leer su palabra y dejar a Dios hablar con nosotros, hermanos. Esa es la comunión que Dios quiere con nosotros. Amén. El diablo es muy inteligente. El diablo ha puesto en nuestras vidas hoy en día, en este año en que estamos viviendo hoy en día, ha puesto muchas distracciones para el Hijo de Dios. En todos lados hay distracciones. En todos lados hay algo que está llamando a nuestra atención. En todos lados hay algo que está clamando para que podamos darle atención a esas cosas. ¿Sabe lo que yo necesito hacer? Lo que yo hago cuando voy a pasar tiempo con Dios, yo tengo que apagar mi celular. Porque seguramente si no apago mi celular, pues alguien me va a marcar. Una persona que no me ha llamado por 20 años. Pero cuando estoy tratando de acercarme a Dios, algo que es muy seguro es que alguien me va a intentar de marcar. ¿Por qué? Porque el diablo quiere destruir ese tiempo de compañerismo que yo puedo tener con el Señor. Hermanos, debemos ser listos en entender que el diablo no quiere que tengamos esta comunión con Dios. Porque de comunión con Dios, ese es cuando nos sentimos el amor de Cristo. Ese es cuando nos sentimos que podemos tener todo el poder que ocupamos para vivir una vida limpia, una vida que agrada a Dios. Pero hermanos, si estamos siendo atacados todo el día, en todos los lados, por diferentes medios, algunas cosas buenas, algunas cosas malas, pero si vamos a estar atacados todos los días, entonces no vamos a encontrar tiempo de pasar con Dios en comunión con Él. Amén. Hermanos, es un gran privilegio de cristiano el poder de hablar con Dios. Qué privilegio, hermanos, es nuestro hablar con el Rey de Reyes. Amén. Y hermanos, ni los ángeles nos pueden detener. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Ese es uno de los derechos que tenemos nosotros. Aquí en el versículo 19 otra vez dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, hablando de la presencia de Dios. Y luego termina el versículo diciendo, ¿cómo es que tenemos este privilegio? Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, aunque tenemos este privilegio, hay cristianos que ni pueden encontrar tiempo para Dios. Y hermanos, en verdad, eso es muy triste. Muy triste. ¿Por qué? Porque eso es un privilegio del cristiano. Hermanos, cuando yo tengo el privilegio de hablar con mi papá carnal en esta tierra, para mí, hermanos, es un privilegio. Yo sé que un día él va a fallecer, él va a ir al cielo. Yo no voy a tener el privilegio de llamarle en cualquier momento. Entonces es un privilegio de poder de hablar con su papá. Amén. A los que todavía tienen su papá. Pero es un privilegio. Pero cuánto más privilegio es el poder de hablar con Dios Todopoderoso. Hermano, una cosa que me odia es cuando estoy tratando de llamar a alguien, a una compañía, más que nada, una compañía, y dicen que tengo que esperar. Y luego estoy esperando. Y luego esperando y estoy tratando de hacer cosas. Y luego yo pongo en voz alto y lo pongo
el celular ahí para que yo pueda escuchar porque estoy esperando. El otro día mi esposa estaba 1 hora y media esperando que alguien conteste y nadie contestó. Hermano, yo creo que hay mucho tiempo cuando Dios quiere hablar con nosotros y nos está esperando. Nos está esperando, pero estamos demasiado ocupados para tener el privilegio de comunión con Él. Amén. Hermanos, por la sangre de Cristo, tenemos este privilegio de entrar a la presencia de Dios, pasar tiempo con Dios. Es importante que lo hacemos, hermanos. ¿Por qué? No solamente porque nos da poder, no solamente porque nos anima, no solamente porque nos da poder para seguir adelante, pero porque es un privilegio nuestro de pasar tiempo con Dios. Amén. Ok. ¿Y por qué tenemos este privilegio? Por la sangre. ¿Ok? Una cosita más. Número 4. Por la sangre hay victoria sobre el enemigo. Por la sangre hay victoria sobre el enemigo. Sí sabe que cada uno de nosotros tenemos un enemigo. Tenemos el mismo enemigo. Y este enemigo, hermanos, es el enemigo de todas las edades. Es el león. Amén. Bueno, hay varios nombres. Yo no voy a nombrar todos los nombres que la gente tiene para el diablo, pero usted sabe de quién hablo cuando hablo del enemigo de nuestra alma, que es el diablo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Por la sangre de Cristo, la Biblia declara que podemos tener victoria, pero solamente por la sangre de Cristo. ¿Ok? Apocalipsis, déjeme leer unos versículos aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios, hablando de la victoria sobre el enemigo. Versículo 10 de capítulo 12 dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Versículo 11 dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Pues Cristo. Por la sangre de Cristo, hermanos, que podemos vencer este acusador de los hermanos. ¿Quién es el acusador de los hermanos? Es el diablo. Entonces, hermanos, hay victoria sobre las cosas, los ataques del diablo, pero solamente por la sangre de Cristo. Hermanos, déjenme decir otra cosa sobre la sangre de Cristo. Eso nos da protección. Amén. Ustedes, algunos van a pensar, pues el pastor es pentecostés, pero no soy pentecostés. Pero ¿sabe una cosa que yo hago? Cuando yo voy a una casa de un hermano que me dicen que hay espíritus malos y esto, ¿sabe lo que yo hago? Yo ando alrededor de la casa pidiendo la sangre de Cristo. Amén. Esa es su oración. Estoy aplicando la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, no es algo que pienso, pues, es que tiene que hacerlo de esta forma. Pero yo creo que hay protección por la sangre de Cristo. Hay protección contra las cosas del diablo. Amén. Entonces, necesitamos entender en nuestras vidas también. Hay maneras que el diablo puede meterse. ¿Y sabe lo que necesitamos? Necesitamos la sangre de Cristo. Amén. Y podemos tener victoria por la sangre de Cristo. Es lo que está diciendo aquí. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Amén. Entonces necesitamos aplicar la sangre de Cristo en lugares en nuestras vidas. Si tienes un vicio, pues pídele a Dios, Señor, por favor, ayúdame. Amén. Si tiene un problema con algunos, somos muy buenos para juzgar los que tienen vicio de las drogas o de alcohol, pero necesitamos también entender que algunos tienen un vicio de la soberbia.
Amén. Y puede estar escondido ahí adentro de una iglesia con soberbia y ahí está mirando la gente así. O si no es físicamente así, ahí adentro de uno están mirando las personas así, juzgando las personas. Hermanos, eso es tan malo que cualquier otro pecado. Amén. Mal actitud es otro pecado. La pereza es pecado. Hay muchas tentaciones en la vida. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay victoria sobre el enemigo. Y gracias por esto dice que podemos, dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Amén. Entonces tenemos la victoria que ocupamos, hermanos. Tenemos todo que ocupamos en Cristo. Y gracias a Dios por la sangre de Cristo. La victoria sobre el enemigo está presente y disponible. Amén. Hermanos, necesitamos pedirle a Dios, Señor, por favor, dame su poder. Dame su poder. ¿Por qué, hermanos? Muchas veces cuando queremos que Dios nos da la victoria sobre un pecado, en verdad es que sí queremos hacer este pecado. Amén. ¿Sabe lo que necesitas hacer? Ser honesto con Dios. Dice, Señor, estoy bien tentado en ese momento, dame poder porque en mí mismo no tengo poder. Amén. Y ¿sabe qué, hermanos? Dios te va a dar el poder que necesita porque hay mucho poder en la sangre de Cristo. Amén. Hay mucho poder, pero eso requiere que reconocemos que lo que ocupamos en Cristo está ahí. Hay algunas cosas que mencionamos. La primera y la más bonita para mí es que hay perdón en el pecado. Amén. Hay perdón del pecado por la sangre de Cristo. Número 2, por la sangre de Cristo hay nueva vida. Somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Número 3, hermanos, es que hay comunión que podemos tener con Dios. Comunión cada día y debemos buscar manera de tener esta comunión. Ahí dice en la Biblia, por la sangre de Cristo podemos entrar al lugar santísimo. Número 4, hay victoria sobre el enemigo. Lo que nos dice aquí en capítulo 12 de Apocalipsis. Hermanos, gracias por la sangre de Cristo. Amén. Gracias por la sangre de Cristo. Hoy en día, hermanos, no hay mucha predicación sobre la sangre de Cristo. Pero necesitamos entender que esa es una de las bendiciones más grandes que tenemos nosotros. El hecho que derramó Cristo su propia sangre para nosotros. Amén. Entonces, hermanos, espero que podamos enfocar poquito y entender el privilegio de ser hijo de Dios. Y hermanos, por la sangre de Cristo. No es que llegaste a Cristo un día diciendo, pues yo soy buena persona. Mira todo lo que te puede ofrecer. Mira, Señor, si me perdonas, te voy a hacer esto. También voy a asistir todos los cultos. Voy a leer mi Biblia todos los días. Voy a hacer lo que usted quiere. Sí, mira lo que tengo que ofrecerte. No, hermanos. Lo que ofrecimos era un pecador. Amén. Un pecador que no tenía poder sobre su pecado. Un pecador sucio en su pecado. Un pecador, como dice en Efesios capítulo 2, que un pecador muerto en su pecado. Lo que ofrecemos a Dios era todo lo feo. Amén. Y Dios tomó lo feo. Y por la sangre de Cristo nos lavó. Nos lavó. Y ahora, gracias a Cristo, Él nos presenta delante del Padre como santos. Diciendo, mire tan limpios que son. Pero ¿por qué somos tan limpios? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. ¿Cuándo es la última vez que dio gracias a Dios por la sangre de Cristo? Vamos a tener un tiempo de oración. Un momento de oración. ¿Por qué no darle gracias a Dios por su sangre? Amén. Dale gracias a Dios por la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros sobre la cruz del Calvario. Vamos a tomar este momento de silencio y darle gracias a Dios por la sangre. Amén. Vamos a orar.
Amén. Amén. Pues hermanos, como ya mencioné al principio del mensaje, para mí es un privilegio de hablar sobre mi Cristo y sobre la sangre que derramó Cristo por mí, por usted, por todo el mundo. Y gracias por el perdón que tenemos, por la nueva vida que tenemos, por la comunión que tenemos y por la victoria que tenemos. Espero que ha sido de bendición, hermanos, y hasta la próxima.